Invitamos a la señora directora ejecutiva de ONU Mujeres, doctora Michelle Bachelet, a brindar unas palabras a los presentes. Muy buenos días, estimado ministro Arturo Burchelli, estimada ministra Alicia Kirchner, estimada directora de RESDAL, estimados embajadores, estimados miembros de la MONUSCO y la MINUSTAH, señoras autoridades políticas, civiles y militares, colegas de Naciones Unidas, amigas y amigas de los países de la América Latina, amigas y amigos todos. Yo quisiera iniciar mis palabras agradeciendo a los organizadores de esta conferencia latinoamericana sobre, violencia sexual y de género en el contexto de las operaciones de paz de América Latina, aunque el nombre real es promover género para conseguir la paz, como también una solución para enfrentar más adecuadamente la violencia de género, entre otras cosas. La Red de Seguridad y Defensa de la América Latina, RESDAL, agradecerles muy sinceramente por la invitación que me hicieran llegar, pero sobre todo agradecer al dueño de casa, al ministro de la Defensa Argentina, por acoger en este ministerio este encuentro, y quiero también saludar a cada uno de los presentes. También agradecer muy especialmente el tremendo honor que me han dado. Esto de haber sido depositaria de la primera medalla de esa gran generala que fue Juana Zurduy, la verdad es que creo que es un honor y, en el buen sentido de la palabra, un privilegio enorme que agradezco profundamente. Ella, Juana Zurduy, claramente una de las heroínas importantes de nuestro continente. Es tan oportuno recordar hoy a la generala Juana Zurduy, una luchadora que enfrentó grandes batallas, grandes desafíos y que conquistó el más profundo respeto de los mayores próceres de su tiempo. Su historia y su legado nos inspiran, nos alientan en la tarea que nos estamos proponiendo hoy, que es fortalecer el rol de la mujer en los procesos de paz y seguridad. Hace 200 años, mujeres como la generala Zurduy protagonizaron verdaderas gestas de nuestro continente y fueron reconocidas por su liderazgo en el campo militar. 2 siglos después, cuando en nuestro continente vivimos la paz, las mujeres deben desempeñar un rol preponderante en la preservación de esta paz, pero no solo en la América Latina, sino, por cierto, más allá de nuestra frontera. Y el día de ayer me dirigí al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto con mi colega, el secretario general adjunto para el mantenimiento de la paz, Hervé Latsous, con el fin de informar los avances, pero también los desafíos que enfrenta la agenda de las mujeres en la prevención, mantenimiento y construcción de la paz. E hicimos un recorrido por las situaciones actuales, por los avances, por los conflictos actuales y los acontecimientos de los últimos meses, pero también llamando al Consejo de Seguridad a continuar prestando atención y apoyo con el fin de incrementar el rol y la presencia de las mujeres en la resolución de conflictos y, por cierto, en el proceso de reconstrucción post-conflicto. Y entonces el tema que hoy día nos puede ser más pertinente, en sus 2 dimensiones, como nos decían quienes nos antecedieron en la palabra. Por un lado, en cómo aseguramos que la resolución 1325, que ya cumple 12 años, sea una realidad. Cómo aseguramos su implementación, es decir, cómo aseguramos que las mujeres jueguen un rol más importante en punto de vista de esos procesos, pero también cómo trabajamos, protegemos, prevenimos esta dimensión de la mujer como una víctima por estar desplazada, por víctimas de violencia ligada al género, etcétera, como también aseguramos. Pero también, por otro lado, cómo aseguramos que en esas fuerzas de paz no solo exista mayor presencia femenina, sino además la perspectiva de género esté incluida en cada una de las intervenciones. La mayoría de ustedes están naturalmente familiarizados con la naturaleza de los problemas que afectan especialmente a las mujeres y a las niñas en los conflictos modernos. Apenas unas semanas después de mi nombramiento como directora ejecutiva de ONU Mujeres, se publicó el informe de una investigación de Naciones Unidas sobre, y seguramente nuestros amigos de la MONUSCO nos van a hablar de eso, sobre un ataque en ese momento de rebeldes en una región muy empobrecida del este del Congo. Y según esta investigación, casi 400 personas
Prácticamente todas mujeres habían sido violadas por los rebeldes en tan solo 4 días. Es decir, una vez más, una demostración de la violencia, en este caso sexual, contra mujeres y niñas, claro, también contra unos hombres y niños, pero como un arma de guerra. Y atrocidades como estas se repiten con demasiada frecuencia. La proliferación de grupos armados irregulares y su fragmentación conlleva la utilización de tácticas diseñadas precisamente para compensar el desequilibrio en capacidad militar frente a ejércitos regulares, y de ahí también el uso creciente que vemos en ataques a escuelas, a hospitales, a civiles, o el uso estratégico de la violencia sexual para causar terror o desplazar poblaciones enteras. Además de ser considerado muchas veces como el botín de guerra. El grupo sin salario, que entran a los pueblos, se les permite quedarse con todas las pertenencias, los alimentos, y las mujeres. Las estadísticas de violencia sexual en las guerras de las últimas 2 décadas lo confirman, y el embajador nos habló bastante de eso. Pero lo que hemos visto es que desde los campos de refugiados y desplazados en el Cuerno de África, o de los afectados por el terremoto de Haití, o las aldeas en el este del Congo, o los conflictos más recientes en Costa de Marfil o Libia, nos llegan de todas partes historias similares. Se estima que más del 70% de las mujeres desplazadas, más de 40 millones actualmente, son mujeres, niñas y niños. Las mujeres que sobreviven la violencia, o que son desplazadas, o que deben vivir en campos de refugiados, carecen a menudo de sustento o forma de procurárselo, y son privadas incluso del acceso a la tierra por prácticas consuetudinarias que las penalizan por ser mujeres. Y aún así tienen que cuidar de los enfermos, alimentar a la familia y educar a sus hijos. Y sin elementos básicos de seguridad, las mujeres no pueden desempeñar su papel económico fundamental para la recuperación de las familias y comunidades y naciones enteras, ni participar, por cierto, en la vida pública, ingrediente clave en la pacificación de los conflictos y posconflictos. Entonces, nos preocupa, por ejemplo, que en 5 de las 6 elecciones celebradas el año pasado en países con misiones de paz, la representación de las mujeres en los parlamentos registrara o un leve descenso o una mejora muy, muy modesta. Y la media en estos contextos se situó en un 10% de mujeres en las cámaras legisladoras, apenas la mitad de la media mundial, que no llega al 20% y sigue siendo inaceptablemente baja, y muy lejos, por cierto, de aquella meta que Beijing se planteó de al menos un 30% de representación parlamentaria como un mínimo deseable. Algunos podrían preguntarse, bueno, pero ¿qué tiene que ver las elecciones? Bueno, yo creo que cualquiera de nosotros sabe, y la evidencia muestra claramente cuando las mujeres juegan roles en lugares donde se toman decisiones, se asegura de que las políticas, realmente las políticas, los programas, las intervenciones efectivamente puedan tener una perspectiva de género. Y en el caso particular de los países en conflicto o posconflicto, sobre todo en estos que están saliendo de conflicto y inician sus elecciones, la posibilidad de integrar realmente la mirada de género pasa muy, yo diría, muy ligado al que esas democracias incipientes tengan una representación de la diversidad de su población, de hombres y mujeres. Nos preocupa también que se sigan adoptando amnistías en conflictos recientes como Mali o Yemen, ya que las organizaciones de mujeres temen con razón que tal clima de impunidad contribuye al recrudecimiento de la violencia de género en la fase posconflicto. De hecho, la evidencia muestra, es una evidencia terrible, porque termina el conflicto, se inicia la paz, pero la violencia de género continúa, se perpetúa como un mecanismo de conducta, puesto que en muchos casos hay impunidad y no se han tomado las medidas adecuadas para cambiar tal situación. También hemos visto en otros procesos de transición otros elementos que nosotros también los catalogamos como violencia de género. Por cierto, nosotros violencia de género es violación, pero también es mutilación genital femenina. También son los crímenes de honor, también son los matrimonios forzados de niñas menores de 18 años, etc. Y hemos visto en muchas de estas circunstancias un aumento, o más bien diríamos un descenso de la edad media de matrimonios tempranos de niñas entre poblaciones desplazadas y afectadas en diversos conflictos, sea porque en aquellos lugares no existe una legislación clara que pueda proteger a una niña de tal situación, o sea porque hay legislación y la familia miente en términos de la edad del niño porque necesita entregar a alguien su hija y no tener que alimentarla, dadas las condiciones de pobreza extrema en que están.
Y en ese sentido, ONU Mujeres ha trabajado con líderes religiosos para que ellos sí exijan el certificado adecuado y no promuevan y digamos, se levanten en contra de los matrimonios forzados en niñas jóvenes, pequeñas. Persiste también un número escaso de enjuiciamiento por crímenes de guerra contra las mujeres. Hay escasez de programas de reparaciones para las sobrevivientes y es necesario mejorar la seguridad de los campos de desplazados y refugiados. Y también hay que mejorar el financiamiento para las necesidades específicas de mujeres y niñas en planes de recuperación post-conflicto. Tampoco nos parece una señal positiva que 12 años después de la adopción unánime por el Consejo de Seguridad de la Resolución 1325 siga habiendo tan pocas mujeres en las mesas de paz y que los acuerdos de paz las ignoren. Y yo no estoy aquí haciendo una frase general, estudios que hemos realizado lo muestran con claridad. Déjenme compartir con ustedes algunos datos. En 585 acuerdos de paz firmados entre 1990 y 2010, o sea, en una década, y bastante reciente, no estamos hablando en antiguos conflictos, solo en un 16% se menciona a la mujer, en un 7% se menciona la igualdad de género, y solo en un 3% se encuentra referencia alguna a la violencia sexual o de género. Pero estoy diciendo que en todos aquellos conflictos sí la violencia de género, las violaciones fueron usadas como forma masiva, sistemática y como arma de guerra. Entonces, digo esto porque hay un tremendo desafío. Ahora, hablo de los desafíos, pero también tengo que reconocer los avances. Ha habido avances muy sustantivos. Desde su creación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha adoptado en todo tipo de materia más de 2.000 resoluciones. Y le aseguro que son muy pocas las conocidas por su nombre y su número, como la 1325 o la 1820. Y entre el 2008 y el 2010 se adoptaron 4 nuevas resoluciones para que la comunidad internacional pasara de la palabra al hecho. Y aunque todavía no es suficiente, nunca en la historia de las Naciones Unidas se había dedicado tanta atención y tantos recursos a la cuestión de género en materias de paz y seguridad. Y esto incluye el reconocimiento normativo de que la violencia sexual masiva no es solo un problema de las mujeres, o un problema humanitario, o una violación de derechos humanos. Lo es todo aquello, pero también es un problema para la paz y la seguridad internacional. La perspectiva de género en la planificación, ejecución, informe y evaluación de nuestras misiones de paz tiene ahora un papel más destacado. Pero sabemos que eso no basta. Sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Sabemos que necesitamos más mujeres en lugares donde se toman decisiones y donde puede mostrar que las mujeres son capaces, porque somos capaces. El actual secretario general está nombrando mujeres para liderar operaciones de paz como representantes especiales o representantes adjuntas a un ritmo sin precedentes en la organización. Varios países contribuyentes de cascos azules han desplegado unidades de policías compuestas exclusivamente de mujeres. Y estas unidades están teniendo tanto éxito, tanto por la efectividad de las operaciones de la misión, pero también por el impacto simbólico en los países que la reciben. Y quiero mencionar 2 países que destacan: la India, Bangladesh y Nigeria, yo diría también. Y quiero contarles que en Liberia me tocó ver ahí tanto al contingente policial de la India como a un contingente militar del ejército de Nigeria. Y la verdad es que el impacto que ha tenido, desde inmediatamente que se empieza el proceso postconflicto en Liberia, llega esta dotación policial y generó una posibilidad de que muchas mujeres que jamás se habrían atrevido a presentar denuncia de los casos de violencia fueron y denunciaron masivamente. El segundo gran impacto, a la hora de reformar las fuerzas de seguridad y de orden, una gran cantidad de mujeres que quisieron formar parte, fueron reclutadas para ser parte de la fuerza de paz. Pero el tercer elemento, a mi juicio, que es tan importante como aquello, es que el ver mujeres con uniformes, con armas en las calles también genera, por un lado, una sensación de fuerza para las propias mujeres y también una imagen de que las mujeres efectivamente pueden desempeñarse muy adecuadamente en los temas como la defensa y la seguridad. El Departamento de Operaciones de Paz tiene como objetivo duplicar y hasta triplicar los bajos porcentajes de mujeres en las misiones actuales hasta el 2014. Y varios países están haciendo esfuerzos importantes por reclutar y retener más mujeres en las Fuerzas Armadas y Policiales. Y aquí en esta casa,
Este ministerio ha hecho, yo diría, tarea fundamental por el número de medidas adoptadas recientemente con ese fin, desde la eliminación de barreras legales y administrativas, la realización de campañas para luchar contra los estereotipos y la discriminación, o las medidas para combatir el acoso sexual, acomodar bajas por maternidad o paternidad, o hasta detalles tan específicos que creo que es muy importante como el diseño de los uniformes. Y hoy en día es poco usual encontrar resoluciones de establecimiento o renovaciones de misiones en Naciones Unidas que no les confieran un mandato para la integración de la perspectiva de género y la protección específica de mujeres y niñas. Hoy día las operaciones de paz han aprendido las lecciones, pero tenemos que seguir mejorando. Están operando de una manera distinta, puesto que sabemos dónde están los riesgos, sabemos cuáles son las amenazas más frecuentes y sabemos cuáles son las buenas prácticas. Y hay manuales, hay guías, hay ejercicios. De hecho, si no me equivoco, ministro, el lunes y martes, aquí hubo contingentes uruguayos y argentinos trabajando en el modelo de simulación para fuerzas antes de que se desplacen al terreno, practiquen todos los eventuales escenarios y cuáles son las maneras de responder a ellos. Se ajustan los ritmos de las patrullas a las pautas de movimiento de las mujeres en los momentos que son de riesgo, cuando van al mercado, cuando van a recoger agua o leña, por ejemplo, y los informes que nos llegan de nuestra misión en Darfur indican que eso se está haciendo ahora de manera muy sistemática. Por ejemplo, en 9 meses del 2011 hubo 26.000 patrullas de este tipo. ¿Y eso qué ha significado? Una reducción de la incidencia de los ataques a las mujeres durante la temporada de cultivo. O se despliegan equipos conjuntos de protección con personal femenino para interactuar mejor con las mujeres en las comunidades y no solo obtener la información de sus necesidades, las eventuales denuncias de abuso de sus derechos, sino también su percepción sobre las amenazas a la seguridad en su territorio. La iluminación en aquellas zonas en campamentos de poca visibilidad, donde las mujeres son atacadas frecuentemente. O la distribución de hornos de consumo eficiente de energía, para reducir, por un lado, las horas destinadas a esas tareas que no son pagadas y que además implica riesgo, la cantidad de viajes peligrosos efectuados por mujeres y niñas para recoger leña o conseguir agua, son algunas medidas prácticas que están resultando en obteniendo buenos resultados. Debido a que cientos de miles de mujeres sufren violencia en zonas remotas y lejos de clínicas o de tribunales, otra área de intervención muy eficiente ha sido que las misiones de paz están dando apoyo logístico a tribunales y a clínicas móviles. Y acá nuestras amigas de la República Democrática del Congo seguramente van a comentar que en el último año se registró un número de enjuiciamientos y condenas a personal militar o a fuerzas irregulares por violencia sexual que habría sido impensable solo hace algunos años, y esto en gran medida por la posibilidad de movilizar tribunales a zonas extraordinariamente aisladas y remotas, de manera que las mujeres pudieran atestiguar. La disponibilidad de asesoría y acompañamiento legal ha proporcionado también algo de justicia para las mujeres en lugares como Sierra Leona o Somalia, donde el porcentaje de sentencias condenatorias por crímenes de violencia de género era prácticamente inexistente. Hace unas semanas atrás se emitió la primera condena del Tribunal Penal Internacional porque en el año 2010 comenzó el primer juicio internacional fundamentado sobre todo en alegaciones de violencia sexual. El primero donde la mayoría de los testigos eran mujeres. El primero donde la fiscalía estaba encabezada por una mujer y además se dirigía a un panel de juezas constituida por 3 mujeres y ha tenido resultados ahora. Ahora quiero además hacer aquí un reconocimiento al tremendo apoyo de ese gran jurista que es Moreno Campo en un compromiso completo por la no tolerancia, cero tolerancia y cero tolerancia a la impunidad ante la violencia de género. El secretario general Ban Ki-moon se ha comprometido a fomentar la participación de las mujeres en la construcción de la paz como uno de los 5 objetivos de su nuevo mandato. Y el sistema de Naciones Unidas, y estamos trabajando con el Departamento de Construcción de la Paz, y es que al menos un 15% de los fondos de cada misión tienen que estar destinados para la consolidación de la paz con perspectiva de género, para el apoyo al empoderamiento y en particular por la posibilidad de empoderamiento económico para las mujeres. La primera vez que escuché que íbamos a tener esta meta de 15% me pareció ínfima, pero la verdad es que la idea es triplicar lo que es hoy día. Hoy día no más del 5% se dedica a las mujeres. Países postconflictos como Ruanda o Burundi han alcanzado cotas récord en el mundo de participación femenina en la política, en el Parlamento, y en el país más nuevo, ¿no es verdad?, el país que
apareció como país ya independiente el año pasado, en julio del año pasado, Sudán del Sur, la representación femenina alcanza casi el 30%, superando a muchos países desarrollados. Y en nuestras operaciones de paz cada vez más gente se da cuenta que una mayor participación de mujeres en las misiones es una cuestión de género, sí, es una cuestión de derecho, efectivamente, es justo, es adecuado, es necesario, pero también para muchos comandantes es una cuestión de efectividad operacional. Por ejemplo, la práctica de formar equipos conjuntos de protección, integrados no solo por militares y civiles, sino también por expertos civiles en protección, derechos humanos, género y otros, que están mejor preparados para comunicarse efectivamente con la población civil y obtener mejor información, pero así confianza de la población, ha logrado mejorar el trabajo de analistas y observadores militares y le proporciona a la misión una imagen más completa de la realidad. Cuando son consultadas de modo apropiado, las mujeres han podido dar alerta temprana sobre el tráfico de armas ligeras o la difusión de discursos violentos y extremistas en la comunidad y el peligro de que los soldados saqueen a los civiles por no recibir sus salarios, por ejemplo. E incluso en aquellos casos de masivas violaciones que he mencionado, luego de haberse investigado la situación por Naciones Unidas, las personas de las comunidades y las mujeres habían señalado que habían visto una serie de signos que algo iba a pasar. Y en ese sentido, hoy día lo que estamos trabajando con el Departamento de Mantenimiento de las Fuerzas de Paz es la identificación de signos de alerta temprana que nos permitan identificar, poder generar comunicación con las Fuerzas de Paz para lograr no solo asegurar que no haya impunidad los perpetradores, sino ojalá algún día lograr prevenir este tipo de situaciones. Por ello, además de reforzar la presencia de ONU Mujeres en 22 países, muchos de ellos considerados frágiles o en conflicto, estamos colaborando con el departamento, con el DPKO y con la oficina de la enviada especial para violencia sexual en países conflicto, Margot Wallström, para mejorar el adiestramiento específico en género y en prevención y respuesta a la violencia sexual de las fuerzas de paz, así como los mecanismos, ya decía, de prevención y alerta temprana. Es verdad que muchas veces hay muchas cosas que escapan al control que puedan tener la fuerza. Los recursos son insuficientes, muchas veces mucha escasez de helicóptero para poder ir con la rapidez necesaria a zonas muy lejanas, o recursos para poder dotar a nuestras misiones de todo lo que necesitan que les permita proteger a la población civil en regiones tan vastas o con infraestructuras tan dañadas o inexistentes. O nos tropezamos con el obstáculo de la falta de voluntad política en el gobierno de algún país, o la hostilidad directa, todo aquello que tenga que ver con igualdad de género. Siendo eso cierto, hay cosas que sí podemos hacer. De cada país contribuyente depende, por ejemplo, el nivel de preparación de sus tropas. De nosotros debería depender que cada persona, miembro de las fuerzas de paz, que es enviado a una misión de paz, sepa de antemano cuáles son los comportamientos, las reglas de enfrentamiento, el protocolo de acción adecuado para proteger a la población civil, incluidas las mujeres y las niñas, qué opciones existen, qué actores deben ser involucrados, que el mandato de su misión y las reglas de enfrentamiento le amparan, es más, no solo le amparan, le obligan además a intervenir ante la violencia o la violación de una mujer. Que la violencia contra las mujeres no es permisible o entendible como parte del sustrato cultural del país, sino que se trata simple y claramente de un crimen. Que el estigma que cae sobre las víctimas de violencia sexual, por ejemplo, aseguran que solo un porcentaje ínfimo de los casos sean comunicados a las autoridades. Que todo abuso de la población civil perpetrada por algún casco azul debe ser inmediatamente denunciado e investigado, demostrando que Naciones Unidas mantiene una política de tolerancia cero. Y que un buen observador militar debe estar atento a otras pistas e indicadores para descubrir lo que a menudo es invisible. En esta conferencia ustedes van a discutir e intercambiar experiencias sobre cómo esta región es capaz de seguir avanzando en promover perspectiva de género, igualdad de género para la consecución de la paz. Y yo creo que, al igual que esta región, que ha alcanzado cotas importantes de representación de la mujer en la política, puede convertirse en líder en la efectiva transversalización de género en las operaciones de paz. Podríamos aspirar que en el 2014 no haya un solo casco azul latinoamericano que no haya recibido alistamiento práctico sobre la perspectiva de género y la violencia, la prevención y respuesta a la violencia sexual, y podemos trabajar para que el contingente latinoamericano en misiones de paz consista al menos de un 20% de mujeres en el componente policial y un 8% en el componente militar.
y que cada comandante o jefe civil dé explicaciones detalladas al final de su misión sobre las medidas que tomó para que se implementen las provisiones de su mandato referente a mujer, paz y seguridad. Y ese debería ser nuestro objetivo colectivo. Cuando hace unos meses el Comité Nobel le otorgó el Premio de la Paz a 3 mujeres extraordinarias, la primera jefa de Estado del continente africano, Ellen Johnson Sirleaf, y 2 valientes activistas, esto supuso una importante inyección de moral a todos aquellos que insistimos en la importancia del papel de las mujeres en la prevención y resolución de conflictos. Pero no fue solo moral, porque clara y palpable de que las mujeres pueden hacer una gran diferencia y que son indispensables si lo que queremos conseguir es una paz duradera. Acabamos de firmar con el ministro y la ministra una carta de intenciones para justamente avanzar hacia este objetivo crucial que nos hemos propuesto por incrementar la participación de la mujer en sus fuerzas de paz y en organizaciones humanitarias, en los procesos de negociación de la paz y en el de manejo de los conflictos. Yo quiero decir que Argentina es un gran socio para nosotros en esta tarea. No solo por su importante contribución a las misiones de paz de las Naciones hoy tan visible en Haití, Chipre, entre otras, sino también y con anterioridad en otras regiones como los Balcanes y en el Golfo. Más allá de ello, en América Latina, Argentina ha estado siempre a la vanguardia de la promoción del rol protagónico de la mujer, como lo hizo desde hace ya 20 años, al convertirse en el primer país de nuestra región en adoptar una ley de cuotas. Para nosotros entonces es muy auspicioso que sea aquí en la Argentina, donde a través de este memorando de entendimiento podamos continuar avanzando en nuestra agenda de mujer, paz y seguridad en esta región. Amigas y amigos, estamos siendo testigos de una constatación progresiva de que la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres es una pieza central de cualquier proceso, de cualquier avance, de cualquier desarrollo, yo diría de cualquier gran desafío que enfrenta la humanidad actualmente y que se propongan los países y sus sociedades. Y en todos esos ámbitos, en todas las materias, la igualdad entre hombres y mujeres es clave para que realmente podamos tener éxito. Muchas gracias y sigamos trabajando con mucha fuerza para que hagamos realidad esto que nos pide esta conferencia internacional. A continuación, invitamos al señor Ministro de Defensa de la Nación a entregar los obsequios florales a las damas presentes. De esta manera damos por finalizado este panel inaugural, agradeciendo la presencia de la señora Ministra de Desarrollo Social y Presidenta Honoraria del Consejo Nacional de Políticas Sociales y del Consejo Nacional de las Mujeres, doctora Alicia Kirchner. También agradecemos la presencia a la señora Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, doctora Michelle Bachelet, y también agradecemos la presencia de la señora Secretaria Ejecutiva de RESDAL, licenciada Marcela Donadío. E invitamos a los presentes